Buenas a todos, mi nombre es Sabrina Paiva y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando un poco de la obra de Ana Gallardo, Escuela de Envejecer. Vamos a compartir unas diapositivas, así podemos ver un poquito mejor de lo que estamos hablando. Ahí estamos. Bien. Presentar. Ahí va. Bien. Bueno, vamos a hacer un recorrido en torno a la obra del artista, teniendo en cuenta tres ejes conceptuales que me interesan ir desarrollando a medida que vamos avanzando sobre aspectos primarios de la obra. Uno es el arte como productor de sentido y discursividad en contextos sociales. El otro es semiótica como herramienta para pensar en el arte contemporáneo y la construcción de la identidad desde el uso de signos representativos del género. Signos representativos entre signos, comillas, precisamente porque el artista en su trabajo habla sobre cómo se piensa la normatividad de la vejez con toda la carga violenta que esto conlleva desde un punto de vista femenino. Bien, es interesante tener en cuenta el punto de vista epistemológico para la hora de pensar en una obra de arte, cualquiera sea, como elemento de producción de conocimiento, ¿sí? Ya sea porque nos lleva a representar el mundo, a rever el mundo de una forma diferente. Sin embargo, opino que desde el campo de la semiótica podemos sacarle, si se quiere, mucho jugo a la obra del artista, ya que al ser una disciplina que estudia los signos y también teniendo en cuenta que la obra de Gallardo, al ser una obra de tipo conceptual contemporáneo, un arte de hoy día influenciado mucho por el arte conceptual, que precisamente dota de significado a la materialidad y a los elementos que se utilizan. Existe una discursividad, si se quiere, intrínseca dentro de estos elementos que vamos a encontrar y vamos a desarrollar a lo largo del video. Bien. La semiótica como disciplina que estudia los signos como elementos que representan algo, que representan en función de una ausencia, ¿no? Se dirigen a alguien y crean en su mente un signo equivalente. Esto quiere decir que es algo no literal. Bien. Es interesante pensar cómo el arte va mutando a lo largo de la historia, es definido y encuadrado en diferentes teorías. em, en discursos canónicos que se van transformando, ¿sí? Primeramente tenemos las teorías primarias, precisamente, hacen referencia al arte como mímesis, a este acto de representar, ¿no? Es como una visión más tradicional, si se quiere, del arte. Secundariamente, con la aparición de la fotografía, esto se pierde y aparece el hecho de hacer arte como medio de expresión o como goce estético. Ya el goce estético, el placer estético es algo que se genera a partir de la experiencia estética que conlleva un esfuerzo intelectual. Yo creo que la obra de Ana Gallardo va por ese lado, ¿no? Bien, uno de los aspectos que trabaja la artista es el acto de envejecer como violento, ¿no? Esta mirada de el envejecimiento, más precisamente desde el punto de vista desde las mujeres, en lo que hace relación a sus funcionalidades, a lo que pueden y no pueden hacer, a lo que se les está permitido y lo que no, ¿sí? El cuestionamiento de de la identidad y la representación. Eh, Cabe destacar que el momento en el que Ana Gallardo pensó y empezó a elaborar esta obra fue alrededor de los 40 años.
en un contexto de vida bastante eh, no muy bueno, no muy bueno, trabajando de camarera, con una hija maternando sola, y habla de cómo se ponen en juego sus identidades y formas de representación, ¿no? Este deseo de parte de ella, precisamente, de querer mostrarse en el mundo del arte y la necesidad de tener que salir a trabajar. También teniendo en cuenta el tipo de trabajo y en la edad en la que ella desarrollaba ese tipo de trabajo, que socialmente no es algo que está visto como normativo, como normalidad. Acá ella también trabaja el término de normatividad y hace una crítica a la normatividad que está instalada dentro de un contexto patriarcal, ¿no? Es una normatividad que está pensada en función del patriarcado, no tanto desde la mirada femenina. Y bueno, la experiencia femenina sobre el tiempo y la memoria. Bien. Ujú. Eh, bien, hay una frase que pusimos acá de Audelo Rendón que es, la interpretación de la obra de arte está determinada por aquello que sabemos más allá de lo que vemos. Bien, en esta frase se hace referencia a esta activación de los sentidos que se genera a partir de las relaciones intersubjetivas y la materialidad de la obra, ¿no? Hay una relación ahí entre una y la otra que se genera a partir de la metáfora, como una de las herramientas para llevar adelante eh, la recepción de la obra y el análisis de la obra y la reflexión precisamente, ¿no? Eh, La obra de Ana Gallardo consiste en es una especie, no, es una performance, un tipo de performance que consiste en dos momentos, ¿no? Un momento de reunión entre mujeres jubiladas, adultas mayores, eh, que no tuvieron la posibilidad de llevar adelante durante sus vidas actividades que quisieron hacer, sueños, se podría decir, ¿no? Como sueños frustrados que precisamente no pudieron llevar adelante por mandatos sociales, ya sea la familia, la maternidad, el trabajo, el hecho de ser mujer, porque uno de los condicionantes es que condicionantes sociales es que al ser mujer hay actividades que no se pueden realizar, que si es madre tampoco se pueden llevar adelante, que si se tiene una familia hay que dejar de lado muchas cosas y llegada a la vejez se vuelve muy violento, se vuelve muy cruel porque una ya no tiene la misma energía y la vida pasó y hay cosas que no se hicieron. Entonces, el artista denuncia en esta performance todo este pensamiento patriarcal que nos lleva a una vejez violenta desde una mirada femenina. Bien, eso por un lado. Cuando hablamos también de la metáfora, hablamos de un primer momento de la obra, ¿no? Se juntan mujeres jubiladas, entre ellas hacen una reunión íntima donde todas se abren ante los sueños de las otras, se empiezan a unificar para después llevar adelante el segundo momento que es la concreción de las actividades, de todas estas actividades que fueron frustradas. em, a lo largo de la vida de estas mujeres. Ellas se vuelven mentoras, si se quiere, o maestras de estas actividades, haciéndolas de manera comunitaria, invitando a toda la comunidad a participar. ¿Sí? Esa es una parte de la performance. Más allá de eso, también hay representaciones de video, también hay fotografías y también hay elementos materiales que nos invitan a
pensar el sentido simbólico de estos elementos, objetos materiales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, em, dentro de la performance, dentro de la instalación, porque en un momento es performance, pero también es instalación, se pueden observar, por ejemplo, elementos de vidrio, haciendo referencia a la fragilidad de la vejez, ¿sí? Es algo, no es implícito, sino que se convierte en un símbolo que es necesario encontrarle sentido a partir de esta experiencia estética. Y a su vez es importante también tener en cuenta la presencia del espectador, de un intérprete que dote de sentido y de significado a la performance y a esta obra de arte. ¿No? Es necesario que se involucre un espectador para dar sentido a la obra, para cerrarla. Es necesario que se genere una operación cognitiva mediante los signos y los símbolos para llevar adelante y que esto se pueda concretar un placer estético, ¿no? Es necesario que se genere esta experiencia humana. Bien. Por el otro lado, tenemos a Gombrich y su teoría centrípeta. Desde el exterior hasta el interior, yo lo puse entre signos de pregunta. Gombrich, antes de desarrollar su teoría centrípeta, desarrolla las tres funciones del arte. Primero, la función señal, que sería este sentido que que se le asigna al arte, este sentido mágico que tiene el arte en el espectador, ¿no? Eh, Después, la función dramática, que hace referencia a lo que quiere generar el autor de la obra en el espectador, ¿no? Pero no necesariamente transmitiendo lo que le pasa, sino como un explorador de las técnicas más favorables a la hora de transmitir una emoción, un sentimiento, un mensaje, etcétera. Es un explorador de la emoción humana. Después está la función símbolo, que sí, el arte pasa a ser un medio para la expresión emocional de cada uno, ¿no? Del autor, precisamente. A partir de esto, Gombrich no las descarta, no descarta estas funciones, pero sí piensa que es necesario ampliar y habla de la teoría centrípeta. Gombrich dice que dentro de esta relación que existe entre el artista y el espectador, existe un tercer elemento que es la cultura. Hay elementos relacionados a la cultura que funcionan como un síntoma, ¿no? Que funcionan como un síntoma y tienen un sentido porque pasan a ser simbólicos y tienen un sentido. Sin embargo, lo que él dice es que cuando el autor, cuando se pone en conocimiento el sentido de ese objeto, de ese elemento, objeto símbolo, y el autor tiene esa información, el autor pasa a ser parte de la sociedad y deja de fluir. Ya no fluye, ya no lo hace de manera natural, si se quiere, sino que pasa a ser parte de un grupo social, ¿no? ¿A qué voy con esto de la teoría centrípeta? Nosotros como espectadores tenemos un determinado conocimiento de todos estos elementos simbólicos que el artista seleccionó para representar la vejez. La vejez y no la vejez particular en general, sino la vejez en las mujeres. Los elementos que se utilizaron para poder llevar adelante esta performance y instalación fueron elementos relacionados a lo hogareño, por ejemplo ubicaciones de mesas, sillas, cortinas, tejidos, sábanas, bueno, vasijas de vidrio, ¿no? Em, Todos elementos que hacen referencia a la vejez, pero a la vejez más femenina, si se quiere.
Bueno, acá podemos ver los dos momentos de, de la obra del artista, ¿no? Un primer momento inicial que hasta parece un momento, de hecho, pareciera ser un momento agradable, un momento de reflexión, de recordar, de rememorar, ¿no? Actividades que se hicieron y que no se pudieron hacer para poder seguir viviendo dentro de un sistema que condiciona, que construye y condiciona el comportamiento y el accionar de las mujeres. Y llegado la vejez retomo, se vuelve muy violento. Por ejemplo, acá están hablando, ¿no? Están rememorando. Ya en la segunda imagen eh, es una escena de baile, ¿no? Es una escena de baile, son, si se quieren, como momentos atípicos, entre comillas, ¿no? Dentro de ese momento de la vida de las mujeres. De hecho, es algo comunitario, se invita a la comunidad a participar, pero ellas dicen, las mujeres jubiladas, que se las obliga dentro de esta actividad a llevar adelante esos sueños que se fueron frustrando. Bien. Presencia del signo. Volvemos de vuelta al tema del signo, ¿no? Esta cantidad de materialidad que va apareciendo a lo largo de la obra y que cobra un sentido signo, un sentido símbolo, ¿no? Que nos lleva a la reflexión simbólica. Es a partir de ahí que nosotros empezamos a cuestionar nuestra realidad. ¿Por qué las mujeres nos vemos simbólicamente relacionadas con el crochet, con las telas, con el hogar, con la casa? Eh, ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo se lleva adelante esta construcción? Eh, ¿Cómo se determinan los roles? ¿Cómo se considera femenino los elementos? ¿Cómo esos elementos se cargan de simbolismo y construyen una realidad? Bien, bueno, llegado hasta acá, yo anoté algunos tipsitos como a manera de conclusión, ¿no? Uno es que la semiótica es indispensable a la hora de hacer y apreciar obras de arte, más teniendo en cuenta las obras de arte hoy en día que se nutren mucho del arte conceptual, que es la base para pensar el simbolismo, ¿no? Empezar a pensar el simbolismo nos obliga de alguna manera a reflexionar, a rever nuestras realidades, a pensar otras posibilidades. Después, la dimensión cognitivista del arte, que nos da una visión del mundo diferente. Esto es algo que por ahí lo puedo relacionar más con esta carga epistemológica, ¿no? Desde el área de la epistemología, cómo el arte sigue siendo una herramienta para la construcción del conocimiento que va mutando a lo largo de la historia, ¿no? En un principio es desde la mímesis, después se empieza a hacer desde la expresión, hasta que, bueno, hasta que aparece el signo y el símbolo y herramientas más del psicoanálisis como para trabajar la metáfora, la ironía, el chiste como herramientas para a la hora de realizar arte y que se juegue en ese límite entre lo explícito, lo que no es explícito, lo que es indescifrable y lo que se puede más o menos identificar por dónde va. Y bueno, y una frase de Danto, que es, el arte no reside solo en términos perceptivos, ¿no? Pensar si se quiere, esta nueva forma, sí, esta nueva forma de apreciar el arte. No limitarnos solamente a lo que vemos y a la técnica que se utilizó para eso, de como una mirada tradicionalista, sino permitirnos introducirnos sentirnos que nos atraviesa, porque de hecho la forma de apreciar una obra es
a partir de nuestra propia experiencia también, ¿no? El artista puede producir, puede desarrollar una obra pensando en el sentido que más o menos se puede llegar a identificar, pero la realidad es que el espectador dota de sentido en función de sus subjetividades, de sus vivencias, de las cosas que lo atravesaron. Entonces, este tipo de trabajo va mutando también y los sentidos cambian todo el tiempo y bueno, a grandes rasgos. Y con esto voy cerrando, así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.